Hola amigos, muchísimas gracias por volver. Es Patricia Arbulú en Entre Nos. Espero que estés bien, estés tranquilo como una foto. No tanto como una foto, hay que estar en un poquito de movimiento. No vaya a ser de que porque estés tranquilo como una foto te vayan y te arrinconen. Tenga cuidado, por si acaso, digo yo, no sé. Y bueno, también aprovechar un saludo a todas las mujeres. Estamos aún en el mes de nosotras, las mujeres. Más adelante vamos a hablar con Pedro Cercek. Precisamente vamos a hablar de esto que a mí nos llama poderosamente la atención a muchos, ¿no? Las mujeres en esta solidaridad con las víctimas que están huyendo del conflicto en Ucrania y en Rusia. Vamos a hablar más adelante con Pedro Cercek, nuestro gran amigo, periodista uruguayo. Bueno, uruguayo, ahorita nos vamos a enfrentar también en goleadas, ¿no? Bueno, caballero, no es poco lo que nos está pasando, no es poco, pero cuidado dónde es que pongas tu foco de atención, donde quieren que lo pongas, donde el ruido quiere que estés en ese ruido bullicioso y después te sepan a música que ellos quieren que tú empieces a bailar, cual bailecito para la plataforma de TikTok. ¿Tú quieres que te ponga a bailar ese bailecito? ¿O tú quieres ser un peruano crítico, positivo, basado en la historia, hechos reales, hacer unas comparaciones realistas y mirar hacia el futuro, a un futuro para todos, no un futuro para seguir solapando a lo que nos ha llevado a un desmedro en nuestra política, en nuestra sociedad y por ende, en consecuencia, a nosotros, los ciudadanos comunes de a pie. El mundo vive en conflictos. Ahorita hay una guerra que nos está causando un estupor de cómo se están dando las cosas, pero también viene acompañada de que tus bolsillos y tu poder adquisitivo sea cada vez menor. Y nos toca esforzarnos más. Y cuando nos tenemos que esforzar más y tenemos que ver las cosas con la realidad y no hacer tipo avestruz, a mí no me importa, eso está tan lejos, a mí no me afecta, cuando te afecta en realidad. Y cuando también, y si tienes esa actitud, no quieres ver las cosas que están pasando, bueno, porque finalmente a mí de qué me sirve, si el gobierno a mí de qué acaso me mantiene y yo tengo que trabajar, pero sí, ¿sabes qué? Cuando pasan todas estas cosas y sigue habiendo un ambiente así, es difícil de que tu trabajo se dé de una manera natural. A ti no te gustaría salir a trabajar libremente y que todo se dé y fluya de acuerdo a tu esfuerzo. Pero ¿qué tal si tú te echas y te esfuerzas un montón y no ves que crece? ¿Por qué? Porque el ambiente que lo dirigen unos cuantos, que dentro de nuestra democracia usted vota por ellos y no se está haciendo las cosas bien y tú simplemente porque no me importa, y si tienes esa actitud y solamente bailas el baile que ellos quieren de que tú dances, entonces va a haber consecuencias con respecto al producto de tus grandes esfuerzos. Porque tú no tienes garantizado ese sueldo. Porque tú tienes que luchar por ese sueldo. Entonces, sí te debe de importar ver nuestra historia, saber de que no todo ha quedado en el olvido, porque siempre lo traen adelante. ¿Y cuáles son las consecuencias? Es duro decirlo, ¿no? Pero Alberto Fujimori, lo más probable es de que lo que le quede de vida sea muy poco. Y con todo lo que hizo bueno y malo, que fue un producto, sigo yo y lo sostengo, un producto político de un momento terrible de la historia del país que pasó por muchos años y fue el primer gobierno que le hizo frente, porque ni siquiera Belaúnde, porque Belaúnde en su momento minimizó a estos grupos terroristas. Dijo, no, son unos grupos de desadaptados. Pero está desde 1980 hasta el 2000. Las cifras que
tiene la Comisión de la Verdad son escalofriantes. Y sería bueno, con todo lo que ha pasado y ver de que nos han utilizado por mucho tiempo para envenenarnos el alma, de que tuvo la culpa uno. Caramba. Lo cierto es que si Fujimori pasa a la cárcel y muere en la cárcel, va a pasar como el gran héroe. Independientemente de quienes apoyen a lo que hizo Fujimori y quienes sean sus detractores. Además, dentro de nuestros puntos de legalidad, por decirlo así, de las normas, él es un presidente, les guste o no, un expresidente, les guste o no les guste. ¿Sí? Y cuando se dice que cárceles doradas y todo, ¿no? Él es un expresidente y obviamente no va a pasar, no se le va a poner en una prisión igual que al resto de delincuentes, ¿no? Obviamente, o sea, señores, no es porque hay por qué, si él, no, es que es así. No es un violador, violó niños, mató niños, masacró, consecuencia de, y veamos las cosas como son, no como yo quiero que la vean, no, como son. No esperemos de que nos hagan razonar otros. Razonemos con los hechos, con nuestra historia. Aceptemos que pasamos por un momento difícil todos los peruanos y murieron personas inocentes en medio de la lucha contra el terrorismo. Se fueron familiares nuestros también, quienes estaban en estos grupos y quienes no estaban y quienes no tenían nada que ver. Pero éramos porque éramos parte del país. Ahora bien, el señor Aníbal Torres, que debería de salir del premierato, él no debería seguir en funciones, y mucho más con estas declaraciones. Él cree que todos somos tontos, ¿no? Que nos vamos a comer el cuento, ¿no? Que ellos quieren que nos comamos. Quieren que nos olvidemos de que el presidente se comunicó, aparentemente digo, porque Carolyn López acaba de dar un número de que ahora pues la Fiscalía tiene que indagar de que si ese es el número por el cual el presidente efectivamente le hizo la llamada el día 19 de noviembre del 2021, justo el mismo día que allanaron en el Palacio de Gobierno, en el baño del despacho de Bruno Pacheco, y encontraron $20,000. Y ese mismo día dice Carolyn López que Sombrero Luminoso la llamó y le dijo, oye, habla con tu amigo Pacheco y dile pues que se tranquilice, que aquí que no va a pasar nada, ¿no? Y otras declaraciones. No quiere que hablemos de eso. Y pasa esto de Fujimori. Ahora todo el mundo nos olvidamos que habló el mudo, que lo que habló fue simplemente un copy-paste, que lo que dijo fue una tontería, de que se desdice, de que el Congreso le acaba de otorgar al ministro de Salud 21 días, ¿no? Así tipo periodo menstrual, 21 días le ha dado, para que el señor haga un proceso de evolución, ¿no? Y nos presente pruebas de qué pasó en el otro gobierno, ¿no? Entonces, le está dando la venia. Es que también él, que decía agua resinada, no, ahora era agua, o sea, estaba vendiendo agua. La gente le vio la cara de cholito en plena pandemia. Compre esto porque sí, que por aquí era. ¿Y qué era? Era agua, dijo, agua. No era nada, era agua. Pues, usted si tenía agua potable en su casa, eso era lo que le estaba vendiendo. No pasó nada. No, es que ahora todos son lindos. Ahora el premier, supuestamente indignado con esta resolución del Tribunal Constitucional, con la liberación de Alberto Fujimori, lo ha comparado con Hitler. Y también ha dicho que Hitler hizo cosas buenas. No sé qué rayos ha querido hacer, pero a mí no me da la gana de ser la traductora de quienes están en funciones de gobierno. No me da la gana.
¿Usted quiere ser traductor? Allá usted, ¿no? Estamos en un país aún disque libre. Compararlo con Hitler, a Fujimori, y decirle, no, mira, en otras palabras, Hitler no fue tan malo, hizo cosas buenas, pero las leyes están para juzgar las cosas malas. ¿Qué quiso decir? Entonces, que Hitler fue bueno, pero se le juzgó por algo malo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Fujimori fue bueno, pero se le juzgó por cosas malas. O sea, nada, este es el preámbulo de lo evidente, porque las cosas no se pueden tapar con un dedo tipo baba y hacer un copy-paste de todo. Simplemente nos basamos en hechos, y es que evidentemente él sabe perfectamente que todo esto es parte del circo, y esta supuesta indignación es parte de la actuación. Hay que darle un papelito a ver, señores productores, denle un papelito, un papelito, pues, a ver si que actúe en algo, pues, ¿sabes? Sí, tiene un instruismo buenazo el premier, que en mi concepto es el que está gobernando, porque Sombrero Luminoso está de portero. Escuchen esta comparación. Pero yo les pongo como ejemplo, en Alemania, no fue Hitler, Adolfo Hitler, el que lo convirtió en potencia mundial a Alemania, fue él, pero fue condenado no solamente por los alemanes después, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió. A nadie se le juzga por sus buenas obras, se le juzga por las malas obras. Me estoy refiriendo al juzgamiento fiscal, judicial. Se le juzga por las malas obras, y eso nunca más se debe repetir en una sociedad civilizada. ¿Qué rayos ha querido decir? Quienes quieran traducirlo, bueno, tradúzcanlo. Lo cierto es de que yo me baso en los hechos, como deberíamos de basarnos todos los peruanos, que nos resistimos a que nos quieran ver la cara de panatas. No más engaños. Debemos de hablar las cosas como son. Si bien es cierto que cuando entró este gobierno, este desgobierno, este circo, esto que pretende ser gobierno, que sí nos lo merecemos en el bicentenario, por no razonar, por no ver los hechos históricos como tal, por dejarnos embaucar por uno y por otro, por seguir queriendo seguirles el paso de una danza de ingobernabilidad y de corrupción, donde todos somos parte de, porque los dejamos ser. Porque cuando estamos y tenemos a quienes se han preparado y han hecho en funciones un seguimiento justo, con todos los sacrificios y exponiendo sus vidas, con sus días y sus noches, en una lucha contra el terrorismo, los hemos juzgado por haber hecho ese trabajo, nos lo merecemos. Nos lo merecemos porque cuando vemos un presidente que evidentemente está coludido con la corrupción y queremos simplemente enfocarnos a un hecho que ha sido consecuencia y es un pasado que tarde o temprano va a tener un final. Y me refiero a lo de Fujimori, pero queremos, porque nos llevan a enfocarnos solamente en esto y en la historia y verlo solamente con una miopía selectiva que les ajusta muy bien a ellos, a un solo sector y no a todos los peruanos. Es porque nos merecemos este gobierno. Cuando vemos a un premier con todo el desparpajo, le dice al pueblo, luego de que el mudo de su portero le copió su discurso, o lo tomó, o yo creo de que él se lo dio.
para que lo hablara. Y como sabe que el otro no ata ni desata, entonces ni siquiera vio lo que había hablado días antes, ¿no? Entonces simplemente lo repitió cual loro, ¿no? Y a este premier, que dentro de su cabeza no le cabe otra y dice, este pueblo no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta, no, y le lanza, ya tú habla esto, ya pum, ahí está, ya a la miércoles. Y bueno, sale esto de disque del Tribunal Constitucional y ahora lo enfocamos esto, y no van a hablar nada que vacancia, no, de que vacancia, que lo ha hablado de Carilín, de que su hija la han tenido que sacar afuera porque acaban de, le han amenazado de muerte. Sale un Pacheco a decir esto, el otro, y después no va. No hablemos de eso. No hablemos de nada de eso. No hablemos de los 21 días que le dan el Congreso a unos ministros que no valen la pena que estén ahí. A un ministro de Agricultura que está cuestionado hasta por asesinato. No importa, es que no lo merecemos. Pero señores, esto del indulto de Fujimori, si bien es cierto, este gobierno cuando entró dijo, no, nada que ver, al mismo Castillo dijo que no, de ninguna manera, pues en noviembre ya pensaban diferente. Si bien es cierto, el mismo Aníbal Torres en septiembre pensaba de que de ninguna manera se le podía dar indulto a Alberto Fujimori, meses después, en noviembre, cambió de parecer. El 16 de noviembre del 2021 cambió de parecer. Sí, señores, cambió de parecer. Y dijo de que sí, ya él inclusive le abrió la posibilidad de indulto a Alberto Fujimori, cuando él ya estaba en funciones como ministro de Justicia. Y lo dijo abiertamente. Y para prueba, la entrevista que le dio a Nicolás Lúcar. Escuchémosla. Mire usted la situación del expresidente Alberto Fujimori, que ha cometido delitos gravísimos, y no lo estoy diciendo así porque sí, sino eso está contenido allí en una sentencia, ¿no? Su situación de salud ha empeorado, me parece, considerablemente. Una junta de médicos lo tiene que examinar y si la enfermedad es de tal gravedad, por supuesto que es posible pensar en un indulto. Lo dijo, ¿no? Lo dijo. Y ahora ofendido, ofendidísimo. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Y el indulto no se da a través de eso. Y los perdones presidenciales también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se cayó de cabeza? Nos merecemos este gobierno. Claro que nos lo merecemos. Esto es un teatro, señores. ¿Quieren ser parte del público espectador? ¿Dónde quieres mirar, peruano? ¿Hacia adelante? Esto lo dejo simplemente para que ustedes, hermanos peruanos, sopesen las cosas, las consecuencias. Los peruanos necesitamos ver el aquí y el ahora. Acabamos de sobrevivir de una pandemia. La economía está difícil para todos. No podemos depender solamente del gobierno, pero sí tenemos que exigirle al gobierno que gobierne, no que defalque al país. Y hay evidencias de eso.
los sobrinos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los 4 gabinetes, evidentemente un premier que quiere que veamos de una manera miope y no que veamos de una manera amplia las cosas y las sopesemos bien. Fujimori es la consecuencia de una parte de la historia dolorosa que tenemos que saberla. Fuimos víctimas todos, hasta quienes creyeron en estos dementes de estos grupos, quienes se enfrentaron, quienes estuvimos en los fuegos cruzados y sobrevivimos. Es necesario analizar las cosas para no volver a caer y volverlas a repetir. Y no podemos dejarnos manipular cuando sabemos y hay evidencias de que lo único que se quiere es alargar un gobierno sostenido en corrupción. Y lo que quieren es burlarse de nosotros. Es necesario de que a nuestros jóvenes se les hable con la verdad. Yo entiendo el dolor de las madres de las Cantuta, entiendo el dolor de las víctimas del terrorismo, entiendo el dolor yo, Patricia Rosa Arbulúbar Turén, porque yo también he tenido familiares que nos lo han matado, nos asesinaron. No podemos vivir en el resentimiento, tenemos que mirar hacia adelante. Todos nos merecemos un país próspero, pero no con unos desadaptados que lo único que quieren es seguir hundiendo a la población en la ignorancia, en el resentimiento, en la corrupción. El peruano no merece vivir más engañado. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con un colega, amigo. Aquí entre nos, yo tuve la oportunidad de trabajar con él hace un tiempo en Telemundo Internacional. En algún momento vamos a hablar de estas etapas con nuestro próximo invitado, Pedro Cercek, que acaba de venir de Ucrania, de venir de cubrir lo que estaba ocurriendo en la guerra. Fue con un hermano peruano, un gran camarógrafo y director, César Torero. Él también fue allá en esta misión de cubrir las noticias en la zona cero, en Ucrania. Vamos a irnos rápidamente a un corte comercial. Cuando regresemos venimos con Pedro Cercek, solo aquí en Entre Nos. Pasa la voz.